pastoral, María de Magdala. Quisiera hoy invocar a la bienaventurada Virgen María en una advocación que nos ha enseñado nuestro arzobispo en Bogotá. Él en cada homilía, cada domingo, escribe una oración a la Inmaculada. Y el domingo pasado dijo, la invocó así: Nuestra Señora del Pan de cada día. Me llamó poderosamente la atención. Nuestra Señora del Pan de cada día, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Bueno, antes de darle la palabra a Fray William, que lo veo ya expectante, yo creo que ya llegó la hermana, entonces quiero hacer una síntesis de las palabras, de los términos técnicos que se han estudiado a lo largo de estos 6 meses, creo ya, ¿no? Sí, ya vamos para 6 meses. Para quienes vayan entrando y repasemos. Los términos que se han estudiado son los siguientes: perícopa, midrash, delimitación del texto, exégesis, hermenéutica, quiasmo, inclusión semítica, parábola, alegoría, metáfora, paralelismo antitético, métodos diacrónicos, y hoy se mirará los métodos sincrónicos. El padre Fray William hizo una descripción de síntesis del método histórico crítico, y entre ellos pues sus subdivisiones o sus partes: la crítica textual, el análisis filológico, la crítica literaria, la crítica de los géneros, la crítica de las tradiciones y la crítica de la redacción. También nos habló que en esto de los métodos había que dejar claro, en cuanto se refería al libro La interpretación de la Biblia en la Iglesia, redactado por el entonces cardenal Ratzinger. Y el padre nos hacía la siguiente precisión: que había que mirar que se trataba de métodos, de acercamientos y de lecturas. Entonces, para estimular la imaginación de nuestros estudiantes y de todos nosotros, me permití hacer un listado rápido de los acercamientos. Todos estos acercamientos se hacen de acuerdo a la tradición de la Iglesia. El acercamiento canónico, el recurso de las tradiciones judías de interpretación. Y recordaba Fray William que uno de los mecanismos que tienen los judíos son las midot, las 7 midot. No sé si son más, pero por lo menos las recordé. La historia de los efectos del texto, el acercamiento por las ciencias humanas y entre ellos el acercamiento sociológico, el acercamiento por la antropología cultural, el acercamiento psicológico y psicoanalítico, el acercamiento contextual, y a ese sí quisiera, padre, que nos dedicara un día, un momentico al acercamiento contextual, al acercamiento liberacionista y al acercamiento feminista. Y de las lecturas, el texto trae una que es la lectura fundamentalista. Uno de mis profesores en Biblia, el doctor Fidel Oñoro Consuegra, nos enseñaba que la lectura fundamentalista es una irresponsabilidad. Y de los métodos sincrónicos, el padre también nos mencionó el retórico, el narrativo y el semiótico. Y me llama poderosamente la atención el narrativo, porque mi experiencia académica personal, haciendo una maestría en teología de la Biblia en la Universidad San Buenaventura, la maestría fueron 2 años para aprender a hacer el análisis narrativo, y con el análisis narrativo presenté mi
monografía para probar. Cosa sobada, pero interesantísima, padre. Interesantísima, porque esa narrativa y todo lo que nos acerca a nuestras realidades sería magnífico. Quería hacer es como esa síntesis, padre, y recordar que para hoy tenemos entonces una breve visión de los métodos sincrónicos. Está la verdadera... Muy buenas noches para todos. Espero que estén bien, al igual que sus familias. Pues les pido una oracioncita por la mía. Y es que mi hermano desde esta mañana o desde ayer creo que se siente un poco mal, y siempre cualquier malestar en esta época es motivo de temor, de miedo, de preocupación. Estaba hablando con ellos hace rato. Puede que sea una simple gripe porque él tiene una casa frente al mar y estaba trabajando allí. Y claro, en este tiempo pues el frío es muy fuerte, están en invierno, el frío es muy fuerte y seguramente algo de frío puede haber cogido, pero pues nunca se sabe en realidad. De todos modos, toda la familia está como alerta, a la expectativa, y les pediría igualmente sus oraciones pues por él y por toda la familia, ¿no? Y por todos en realidad los que necesitan de nuestras oraciones. El nombre de su hermano. Una pequeña precisión, y es que el documento al que hicimos alusión la semana pasada no ha sido escrito por el cardenal Ratzinger, sino por la Pontificia Comisión Bíblica. Sino que el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, lo que hace es básicamente la introducción al documento, porque él era el encargado de la Comisión para la Doctrina y la Fe, no me acuerdo cómo se llaman esos organismos, pero él era como el responsable de lo relacionado con la doctrina y la fe. Y bien, yo creo que ha hecho una muy buena síntesis, tiene muy buena memoria, pero se olvidó de una cosa, que yo no me he olvidado, y es que hoy es el examen. Uy, padre, ¿qué es eso? ¿Qué es yo no eso? me he olvidado, y ya el examen Por si ya acaso. está hecho. La hermana Ana Francisca, no sé si está por ahí, ya tiene todo el sistema. Vamos a presentar. Yo no sé si me oyen esta noche o no. Sí, hermana, la escuchamos fuerte y claro. Sí, señora. Escuchamos Bueno, clarísimo. entonces vayan alistando el esfero, el papel y todo. Bueno, hermana. Hermana, no la oímos nada. ¿No me oyeron nada? Se le fue la voz, Me hermana, enteras no que se sí me escucha. oyen. Se fue Bueno, el sonido, pero- se fue. Pero no cortemos al padre William porque ahí vamos a decir una palabrita sobre los sincrónicos. Él ya inició, vamos a escuchar. Entonces, a ver, para continuar un poquitito pues con lo que nos ha mencionado, yo quiero antes de todo preguntarles si me escuchan bien. Sí, padre. ¿Sí? Porque manipulé aquí en el panel de control lo referente al sonido y pues le aumenté como el volumen al micrófono. Había una opción. Y le escuchamos, padre. Y lo coloqué en 100. Me imagino que eso Se escucha muy bajito. Un tantito. Entonces, si me escucharon bien, ya saben que hoy día es el examen. Ya. Sí, se escucha muy bajito. Acérquese más al micrófono. Comenzó a molestar el sonido. Se escucha muy bajito. Muy bajito. De verdad, muy bajito, en serio. Eso no se escucha. Ah, eso no se escucha. Bueno, entonces, a ver, yo la semana pasada les conté una anécdota, ¿ya? De Mario Vargas Llosa. No sé si recuerdan ustedes esa anécdota. Es probable que esté incluso hasta en internet. Lo que sucede es que yo lo escuché en directo por la radio, que estaban transmitiendo, y lo escuché en directo. Y la respuesta de Mario Vargas Llosa me pareció genial, por muchos aspectos en realidad. Porque, como les dije también la semana pasada, y como les hemos comentado en otras ocasiones, si nosotros hacemos un análisis de todos los manuscritos que tenemos, por ejemplo, ya que estamos con el Evangelio de Marcos, solamente de Marcos, es probable que logremos reconstruir un texto de Marcos, pero del siglo IV, III, como mucho. Tal vez
del siglo III, como mucho. Pero, por ejemplo, más atrás del siglo III ya no podemos ir. Esto que quede bien clarito, por favor. Ya no podemos ir. ¿Por qué motivo? Porque resulta que nosotros no tenemos autógrafos de los escritores sagrados. Cuando hablo de autógrafos, me estoy refiriendo a escritos salidos del puño de los autores. Sino que nosotros tenemos copias de copias, de copias, de copias, de copias. Y en el mejor de los casos, nosotros tenemos pues algunos manuscritos, algunos de ellos fragmentarios, obviamente, del siglo III. Más atrás no podemos ir. Y leyendo el Evangelio de Marcos, y eso es lo que nosotros estamos haciendo pues con la hermana Ana Francisca en el Evangelio de Marcos que estamos traduciendo ahora, leyendo por ejemplo el Evangelio, o más que el Evangelio de Marcos, bueno sí, el Evangelio de Marcos, en diversos manuscritos aparecen variantes. ¿Qué cosa es una variante? Una variante, les pongo un ejemplo, en un manuscrito dice lo siguiente, me voy a inventar el texto, ¿ya? Me voy a inventar el texto, o sea, simplemente para explicarles. Supongamos que en un manuscrito dice, entonces el diablo lo llevó al desierto. Y en otro manuscrito dice, entonces el demonio lo llevó al desierto. Ahí hay una variante. Una cosa es diablo, otra cosa es demonio. Obviamente no es que haya esa variante. Yo les puedo mostrar ahora un montón de variantes, pero simplemente estoy como jugando con la imaginación. Supongamos que en otro pasaje dice, entonces se acercaron los parientes de Jesús para hablar con él. Y en otro manuscrito puede decir, entonces se acercaron los familiares de Jesús para hablar con él. Pariente y familiar aparentemente pueden ser sinónimos, pero resulta que haciendo una lectura de los manuscritos, uno comienza a notar que algunos manuscritos traen unos términos y otros manuscritos traen otros términos. A eso se le llama variante. Obviamente hay criterios, por ejemplo, para poder determinar cuándo un término es más antiguo y probablemente más original que otro. Uno de esos criterios es el tema de la confusión. ¿En qué sentido? Si un término es más confuso que otro, probablemente el término más confuso sea más antiguo. ¿Quiere oír? Porque, ¿Quiere oír? ¿Se oye o sí? ¿Me están oyendo? ¿Sí? Probablemente entonces el término más confuso sea más Lo que pasa es que aquí se concentra uno más. ¿Me están Daniel, oyendo? pero Sí, si no apaga el micrófono, no nos Tiene el micrófono concentramos. prendido. bueno, sí, ya me desconcentré. Y se va a producir una variante en mi discurso. Entonces, volviendo nuevamente a lo que les comentaba. Que apaguen los micrófonos, por favor. Ya, si nosotros, por ejemplo, encontramos supongamos, dos manuscritos diferentes. En dos manuscritos diferentes encontramos dos términos distintos. En uno de ellos, supongamos que dice, se acercó su mamá. En otro manuscrito dice, se acercó su madre. Aparentemente es el mismo término, pero resulta que ya eso es motivo de análisis. Pero, ¿por qué se producen las variantes en los manuscritos? Las variantes se producen por varios motivos. Se producen, por ejemplo, porque el escriba es muy formado. El escriba es muy académicamente bien formado. Y él se siente con autoridad de manipular el texto. Eso se percibe muy claramente en los manuscritos. Entonces, hay algunos manuscritos que presentan los términos o la frase mejor elaborada, la frase muy bien organizada. Mientras que hay otros manuscritos que nos presentan una frase poco organizada o medio confusa, como ya les he comentado. Eso significa entonces que este manuscrito que tiene una frase bien organizada, bien elaborada, ha manipulado el texto. El que escribió o el que copió
ese manuscrito, el que transcribió ese manuscrito, digamos que se sintió con la autoridad de manipular el texto. Pero también, por ejemplo, hay problemas a veces de visión. O sea, las variantes pueden ser el resultado de un problema de ojos. ¿En qué sentido? En el sentido de que estando todo el día mirando en este ejercicio, ¿ya? La vista se cansa y uno termina confundiendo palabras. Los que pasamos de 20 años, pues, y hemos anotado todavía las clases en el cuaderno, se han dado cuenta de que en algunas ocasiones escribimos una cosa por otra, o cuando teníamos que transcribir algún texto, la vista nos jugaba una mala pasada, y en lugar de escribir una cosa, escribíamos otra. Hoy en día lo medio que lo experimentamos con el WhatsApp. A veces queremos enviar un mensaje y aparece la palabra ya ahí como preescrita, y uno piensa que está bien escrita y manda. O el WhatsApp automáticamente corrige y uno no se da cuenta de lo que corrigió, envía ese mensaje y luego cae en la cuenta efectivamente de que mandó un mensaje o con unas palabras que no quería escribir. También puede haber un problema de oído. ¿En qué sentido un problema de oído? En que cuando ya se comenzaron a multicopiar textos, habían varios que escribían y uno que dictaba. Y puede que en algún momento uno haya escuchado una palabra en lugar de otra. O también puede tratarse, por ejemplo, de un problema de lectura. Cuando ya habían varios que escribían y había uno que dictaba, a lo mejor hablaba de un modo que generaba error o equivocación. Yo les puedo dar un ejemplo muy clarito sobre esto último, tanto sobre el oído como sobre el tema del dictado. Yo les diría, por ejemplo, es un ejemplo, no vayan a copiar, pero si yo les diera el siguiente dictado. Un cazador salió de su casa, de caza, la mañana y se fue a la cima de la montaña con su escopeta. Yo les apuesto a ustedes lo que quieran, que si escriben tan solo esa frase que les acabo de dictar, probablemente tengamos 5, 10 escritos diferentes. Porque unos escribirán casa con Z, otros con S. Unos escribirán cima con S, otros cima con C. Y ya la cima con S o la cima con C son dos palabras diferentes que hacen alusión a dos espacios geográficos distintos. Entonces, así también encontramos como estos problemas en los evangelios en general. Y no solamente en los evangelios, sino en todo el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué les comento esto? Porque cuando nosotros hacemos una reconstrucción del texto, como ya les he comentado, pues quedémonos con Marcos, a lo mucho que podemos llegar es al siglo III. Más atrás no podemos ir. Y hay ciertos criterios, como ya les he comentado. Si un término es más confuso, entonces puede ser más antiguo. Si ustedes tienen dos manuscritos y uno tiene una mejor elaboración y el otro una peor elaboración, probablemente el texto peor elaborado sea más antiguo, porque la tendencia es a mejorar la escritura y podríamos seguir con los comentarios. Si ustedes tienen un texto que da ejemplos y un texto que no da ejemplos, probablemente el texto que no da ejemplos sea más antiguo y podría continuar con los criterios. Resulta entonces que nosotros llegamos a reconstruir con probabilidad de error, con mucha probabilidad de error, pero teniendo en cuenta todo lo que la ciencia bíblica nos presenta, llegamos a reconstruir un texto del siglo III que probablemente puede acercarse al que escribió el autor y aparece el autor, ya aparece el autor, aparece Marcos, por ejemplo, y le presentamos ese texto reconstruido en base a lo que la ciencia bíblica pues nos presenta, le presentamos ese manuscrito y es probable, y aquí vuelvo a Mario Vargas Llosa, que el autor nos diga lo siguiente: honestamente yo no me acuerdo si ese texto lo escribí o no. O sea, yo me acuerdo que escribí,
pero honestamente las palabras exactas no me acuerdo. Ahora, es aquí en lo que les acabo de comentar, en donde se apoyan los que siguen el método diacrónico, el método sincrónico, perdón, el método sincrónico. Ya todo lo que les he comentado tiene su razón de ser para poder entender el método sincrónico. ¿Por qué motivo? Porque los que siguen el método sincrónico parten de un principio. El principio es el siguiente. Una vez que el texto sale de la pluma del autor, el texto tiene vida propia. Y no solamente eso, sino que en el texto aparecen palabras que probablemente el autor ni siquiera tenía en la cabeza la idea de ponerlas allí, porque también entra en juego el subconsciente o el inconsciente. Volvamos a lo que respondió Mario Vargas Llosa. Si usted descubrió eso en mis novelas, que los buenos hablan bien y los malos hablan mal, honestamente yo no soy consciente de eso. Probablemente sea mi subconsciente. Si usted descubrió eso, así será. Yo no le puedo decir que es así o que no es así. Simplemente no me he dado cuenta. Entonces, estamos hablando de un hombre que tiene la capacidad todavía de revisar sus obras y que tiene toda la capacidad de decirnos esto lo escribí yo y eso no lo escribí yo. Y sin embargo, no se da cuenta de ese detalle que otros sí logran captar. Por lo tanto, los que siguen los métodos sincrónicos parten de esa idea, de ese principio. El texto, una vez que sale de la pluma del autor, tiene vida propia. De ahí que lo que hay que hacer es entender el texto, en todo el sentido de la palabra. Hay que ver cómo funciona cada palabra, cómo funciona cada frase, cómo funciona cada párrafo, cómo está estructurado, porque es probable que el texto esté reflejando algo que ni siquiera el autor era consciente o era capaz de visualizar. El libro que yo publiqué, pues, que fue mi tesis doctoral, que Luis Alberto comentó hace por lo menos unas 3 o 4 semanas, fue leído por una alumna del centro bíblico, ¿ya? Y me dio miedo, me dio miedo porque ella era medio psicóloga, qué sé yo, y en alguna ocasión dijo que había ya logrado definir mi personalidad leyendo el libro. Yo me asusté, estoy a punto de quemar todos los ejemplares, pero me dio pena quemar tantos libros, ¿ya? Como lo que hizo el autor de Pedro Páramo, Juan Rulfo. Él publicó creo que 2 novelas, pero escribió como 80, no sé cuántas, y las quemó toditas, ¿no? Él, como muy bien saben ustedes, era alcohólico, no pudo salir del problema de alcoholismo, y yo escuché una entrevista que concedió, le escuché, y él dijo, yo he escrito un montón de novelas y las he quemado, porque me parecían que no eran perfectas, no eran buenas. Y solamente dejó creo que las poquitas que conocemos, ¿no? Las pocas horas, pero escribió un montón y lo quemó. Eso sí que es tener coraje, ¿no? Pues yo no tuve el coraje para quemar todos los ejemplares de ese único libro que he escrito en mi vida. Pero ella dijo que ya había logrado definir mi personalidad y no sé qué más historias, y al final ya no continuó, tuvo otras cosas en su vida, pues ya no continuó. Pero es eso, es decir, una vez entonces que el libro, nuevamente repito, sale de la pluma del autor, tiene vida propia. Y puede que en el texto uno haya colocado cosas de las que ni siquiera era consciente. Ahí es en donde entran las ciencias del lenguaje. Ahí entra la lingüística. Ahí juega un papel importantísimo la lingüística con me parece, no sé si es suizo o belga, Saussure, Ferdinand de Saussure, ya creo que es belga, me parece. Él, por ejemplo, es estudiado, muy estudiado, por los que siguen el tema de la lingüística, pero también todo lo que tiene que ver con la semiótica, todo lo que tiene que ver con la hermenéutica también, y obviamente los que están en relación con la retórica.
ahí entra en juego la retórica, para poder ver todos los juegos que hay de palabra y de pensamiento, todas las figuras de palabra y de pensamiento que hay dentro del texto. Pero ¿por qué se llaman métodos sincrónicos? La palabra sincrónico significa contemporáneo. Acuérdense de eso. La palabra diacrónico, que vimos la semana pasada, significa a lo largo del tiempo o a través del tiempo. La palabra sincrónico significa contemporáneo. ¿Pero contemporáneo a quién? ¿Al escritor? No. Contemporáneo al lector. Resulta entonces que yo, que leo el Evangelio de Marcos, hago que el Evangelio de Marcos tenga una significación para mí. Es decir, si bien es cierto, el texto de Marcos fue compuesto hace 2000 años, pues resulta que su texto es actual también para mí. Yo soy capaz de extraer un mensaje para mí ahorita, en este momento. Porque el autor no ha escrito solamente para un momento determinado, sino que él ha plasmado una idea que puede ser entendida o vista como universal y que hace que yo, cuando la leo en este momento, se convierta en actual también. Entonces ya comprenderán la tarea de los que siguen el método diacrónico, del que les hablamos la semana pasada, y yo soy un poco diacrónico, es decir, que nosotros, los que nos guiamos más por el método diacrónico, viajamos en el tiempo y nos quedamos en el tiempo atrás. Y a veces, como que con mucha dificultad, traemos un mensaje para el hoy, porque en nuestra cabeza está el deseo de saber cómo surgió el texto. ¿Qué había en ese momento que se compuso el texto? En cambio, para un sincrónico, ese viaje hacia atrás como que ya no tiene importancia, no es tan relevante. Porque el texto, cuando yo lo entiendo, ya me da un mensaje para mí, para el hoy. Ahí están lo que en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica se perciben las deficiencias de los dos métodos. Y es que son deficientes en cuanto a que si se cogen por separado, terminan siendo tremendamente limitados. Porque yo puedo entender un texto, leer un texto, pero si yo no entiendo su contexto o cómo se originó, cómo surgió, corro el peligro de interpretarlo subjetivamente. Pero si yo me guío solamente por los métodos diacrónicos y viajo 2000 años atrás y me quedo en ese periodo, corro el riesgo de no hacer sino simplemente un trabajo intelectual y punto, sin un mensaje que pueda ser de utilidad para el hoy. La hermana Ana Francisca, yo no sé si se acuerdan ustedes, la semana pasada habló de que hoy día, por ejemplo, nadie es puro ya en ese sentido. Nadie puede decir yo soy diacrónico puro o sincrónico puro. O yo me acerco al texto desde una determinada visión, sino que hoy en día se tienden a conjugar, se tienden a fusionar. Cuando la hermana pues publique su tesis doctoral, ya la está revisando, ojalá que salga este año o a comienzos del año que viene. Ella, por ejemplo, en la introducción, ella dice que va a hacer uso de los métodos diacrónicos, sincrónicos y del acercamiento desde la tradición judía. Lo dice muy claramente, ¿no? Entonces, cuando uno lee su trabajo, y lo digo porque pues yo lo he leído, cuando uno lee su trabajo, uno ya no la puede juzgar a ella porque no está siguiendo a rajatabla el método histórico crítico, los métodos sincrónicos o solamente la tradición judía, porque lo que está haciendo es conjugando diversas visiones para intentar extraer un mensaje. No sé si usted, Ana Francisca, tiene ahí algo más para compartir, tal vez, sobre los métodos. Sé que es la experta en métodos, yo solamente soy un aficionado, pero ella es experta en métodos, sobre todo sincrónicos. El pecado de los diacrónicos es que nos anclamos ahí y no salimos de ahí porque el trabajo también es grande, ¿no? Es meterse en manuscritos y meterse en un montón de cosas y eso a uno lo termina entrampando. No sé si está Ana Francisca o continúo yo un poquito más. Parece que no está. Parece que no está. Tampoco está. Muy bien, entonces, a ver, por lo tanto,
¿Qué cosa es lo que hacen los sincrónicos? Los que siguen los métodos sincrónicos. Se especializan en el lenguaje. Cada letra, cada palabra, cada párrafo, cada página, cada texto tiene su razón de ser. Y mediante el análisis de cómo está estructurada una frase, un párrafo, uno termina entendiendo, comprendiendo lo que el autor consciente o inconscientemente dio como mensaje. Pero es más, los sincrónicos dicen, por ejemplo, que es probable que uno encuentre en el texto cosas que ni el autor era consciente de estar plasmando. Nuevamente vuelvo a ese ejemplo. A mí me parece genial ese ejemplo de Mario Vargas Llosa. Honestamente, no soy consciente. No lo sé. Si usted dice que es así, así será. O sea, ese ejemplo es genial. Y yo creo que los sincrónicos le harán un monumento a Mario Vargas Llosa, obviamente cuando escuchen esa frase, ¿no? Porque eso les da pie a ellos para justamente hacer sus interpretaciones. Ahora, estos dos son métodos. Los diacrónicos o histórico-críticos por un lado y los sincrónicos o centrados básicamente en el lenguaje. Estos dos modos de acercarse a la escritura son los únicos considerados métodos. Pero aparte de los métodos, tenemos acercamientos, que no son métodos en el sentido estricto de la palabra, porque no tienen toda una estructuración o un proceder preciso, sino que más bien emplean ciertos criterios de otras ciencias, como ya en un ratitito lo van a entender. Yo lo estoy diciendo todo de memoria, ojalá que no me olvide de algo. Entonces, cuando se habla de acercamientos, es, como su nombre lo indica, acercarse al texto desde unos saberes previos. Y si la memoria no me falla, el primer acercamiento que presenta el documento es el que está en relación con la tradición. Y tenemos ahí básicamente lo relacionado con la tradición judía. ¿Ya? Con la tradición judía. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que el Antiguo Testamento, por ejemplo, surge en un ambiente judío. ¿Ya? Surge en un ambiente judío. Espérense, el nombre que emplea, estoy haciendo memoria, el nombre que emplea el documento es el acercamiento, acercamientos basados en la tradición. Sí, tiene toda razón. Tradición. Entonces, la tradición judía. La tradición judía. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿dónde surge? Surge en el pueblo judío, en medio de rabinos, en medio de especialistas judíos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues leer el Antiguo Testamento teniendo en cuenta las técnicas rabínicas de interpretación. Y es aquí en donde aparece lo que ya medio al comienzo de nuestro curso se habló, y es el famoso Midrash. Los judíos, entre otras cosas, emplean el Midrash. De ahí que nosotros estamos como obligados, disculpen por la palabra obligado, pero pues es medio así, estamos obligados a conocer las técnicas de redacción y de interpretación judías para poder entender el Antiguo Testamento. Estamos obligados también a conocer toda la literatura judía. Por ejemplo, los Targum o Targumim en plural, todo eso. Estamos obligados nosotros a conocer toda la literatura judía. Estamos obligados a conocer la Mishnah, el Talmud, solo por ponerles un ejemplo o unos ejemplos. Pero aparte de la tradición judía, también nosotros tenemos lo que se conoce como el acercamiento canónico. Está dentro de la tradición. ¿Ya? Por un lado es el acercamiento canónico y por otro lado es la tradición judía. ¿En qué consiste
Pero todavía, a ver, sigamos un poquitito más. Entonces, conocer el Antiguo Testamento, necesitamos conocer justamente lo que dicen, la manera como leen o escriben los judíos. Pero el Nuevo Testamento también, para poder leer el Nuevo Testamento, algunos textos más que otros, necesitamos igualmente conocer la tradición judía. Total. Para leer a Pablo necesitamos conocer la tradición judía. El Apocalipsis, un libro tan manipulado, tan manoseado, es un libro preciosísimo, pero tan irresponsablemente leído. Ustedes, para que puedan leer el Apocalipsis, necesitan conocer perfectamente el Antiguo Testamento. Cada línea del Apocalipsis es una alusión al Antiguo Testamento. El que escribió el Apocalipsis estaba muy familiarizado con el Antiguo Testamento. Y los evangelios también. Ese es, por ejemplo, el acercamiento desde la tradición judía. Pero también tenemos lo que normalmente se conoce como el acercamiento canónico. ¿En qué consiste el acercamiento canónico? El acercamiento canónico parte del siguiente principio: la Biblia se interpreta a sí misma. Ese es el punto de partida. La Sagrada Escritura se interpreta a sí misma. Por lo tanto, nosotros tenemos 46 libros para el Antiguo Testamento, 27 libros para el Nuevo Testamento, que hacen un total de 73 escritos. Esos escritos, esos 73 escritos, dentro de nuestra Iglesia Cristiana Católica, esos 73 escritos son escritos canónicos, reconocidos por la Iglesia como inspirados, como sagrados, como fuentes de doctrina y de costumbres, de fe y de moral. Por lo tanto, los que hacen el acercamiento canónico, o los que leen las Escrituras pues teniendo en cuenta lo canónico, dicen que tal vez no necesitamos muchas cosas más aparte de estos 73 escritos, sino que los 73 escritos se iluminan. Y eso es verdad, en algunos pasajes eso es cierto. Solo por ponerles un ejemplo, nada más. En los evangelios, en el evangelio de Marcos, pues en los sinópticos, Pedro se acerca y le dice a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús le dice: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por ejemplo, hay un texto en el Antiguo Testamento, creo que es el capítulo 3 o 4, no recuerdo bien, o 5 por allí, y aparece Lamec, o Lamec, que es un descendiente de Caín, y mató a un hombre. Entonces sus mujeres le dicen: te van a matar. Y él responde a las mujeres diciendo: si Caín fue vengado 7 veces, yo seré vengado 77 veces. Es decir, la Escritura se interpreta a sí misma. Y también hay un documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama El pueblo judío y sus escrituras sagradas. En ese documento se emplean 3 palabritas. Dice que el Nuevo Testamento, por ejemplo, con relación al Antiguo, o Cristo con relación a las escrituras judías, hace 3 cosas básicamente. La primera cosa es una continuidad. Hay una continuidad. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No. Por ejemplo, ahí tienen una especie de continuidad. Y cuando habla de ley y profetas, está hablando de 2 partes de las escrituras judías, lo que es la Torá y los Neviim. Pero también Cristo, con respecto a las escrituras judías, supone una ruptura. Se dijo: no matarás, pero yo les digo que si ustedes insultan a su hermano, ya son homicidas. Pero al mismo tiempo hay una superación. Hay una superación. Es decir, con Cristo en el Nuevo Testamento encontramos cómo ciertos datos del Antiguo Testamento son superados. El pueblo judío dice: ¿hay alguna nación que tenga a los dioses tan cerca como lo está el Señor de nosotros cada vez que lo invocamos?
Y resulta que con Cristo no hablamos ya así. No es que Dios está cerca o en medio de nosotros, sino que Dios está dentro de nosotros. Entonces, fíjense, y esto es interesante, fíjense cómo con Cristo hay una especie de continuidad, hay una especie de ruptura y al mismo tiempo hay una especie de superación. Esto que les estoy comentando hasta ahorita es el acercamiento desde la tradición, desde la tradición. Tanto la tradición judía como la tradición canónica, pero todo esto es desde la tradición, el acercamiento desde la tradición. Como ya se darán cuenta ustedes, no hay exactamente un método, aunque dentro del rabinismo del judaísmo sí se pueden encontrar ciertas técnicas o métodos de acercamiento a la Sagrada Escritura. El otro acercamiento es el que está basado en las ciencias humanas. Yo no sé si la hermana está por ahí, se conectó o no. Creo que no está. Bueno, entonces sigo yo balbuceando porque ella es experta Por en todo aquí esto. estoy. Ahí está. Estoy Bueno, silenciosa, escuchando esa agradable charla del padre William. Lo que pasa es que mi internet está intermitente y creo que en estos días ya vamos a encontrar la solución, pero aquí estoy siguiendo todo. Pues Anita, yo no sé si usted quiere decir algo o me da licencia para continuar. Le doy licencia para continuar, pero solo sobre el acercamiento judío quiero decir algo que es importante, considero yo. Tal vez si me escuchan bien. Antes de que la hermana diga una cosa, pues ella es una lectora de la Biblia desde esa perspectiva, o sea, desde el acercamiento judío. Ella conoce muy bien el mundo judío. Ella ha sido discípula de algunos rabinos también en Francia, en Jerusalén, aquí en Bogotá también. Y ella es una de las que sigue pues el acercamiento desde el rabinismo a la escritura. Perdón por la interrupción. Ya, si ves que no me interrumpe lo de afuera, porque aquí también hay muchos ruidos. Entonces, yo estaba diciendo que este acercamiento, y es que está pasando justo el carro que recoge la basura, todo esto hace parte de esta vida de conexiones. Bueno, diríamos nosotros, después de 1900 o a partir de 1948, es que empezamos pues a nivel internacional, mundial, pero también a nivel de la iglesia, a tener una mirada nueva hacia el judaísmo. Claro, como todos sabemos, la Shoah, es decir, el holocausto judío, tiene lugar en 1944 y en 1948, una vez que los judíos ya retornan a la tierra de Israel y que en ese año Israel es declarada por las Naciones Unidas el Estado de Israel, ¿cierto? O el territorio declarado el Estado de Israel, hay una nueva mirada hacia el judaísmo. Y todos aquellos que se habían casi que deleitado solamente con los métodos histórico-críticos, sobre todo en Alemania, porque estos métodos histórico-críticos se desarrollan de manera más amplia en el mundo protestante, en la iglesia protestante, y pues digamos también con unos biblistas, unos teólogos o unos hombres nazis, digamos, poco cercanos al medio nazi. Entonces, digamos, dentro de ellos, pues contemplamos muchos hombres que han trabajado y que no veían al judaísmo desde antes, porque Wildhausen es mucho antes, no veían el judaísmo con buenos ojos. Pero una vez que llega o sucede digamos, la gran crisis del pueblo de Israel, el holocausto nazi, y después que Israel emerge, es decir, a partir de 1948, hay una mirada distinta hacia ese pueblo y un deseo de descubrir también sus raíces. Entonces también a nivel bíblico, diríamos nosotros, se despierta una cierta necesidad en los biblistas de empezar a ver el texto desde la tradición judía. Ya no tanto desde los puros métodos histórico-críticos que eran los abanderados antes, pero que a partir de ahí empieza un declive de los métodos histórico-críticos. Si ustedes quieren saberlo, es hacia 1970 que prácticamente, a partir de ahí en adelante, que prácticamente ya estos métodos
pues pierden como un poco todo el valor que tenían y se le empiezan a ver también las falencias. Tienen muchas falencias. Entonces la iglesia también pues abre su mirada al mundo judío. Antes nosotros no estudiábamos el judaísmo como hoy lo estudiamos. Antes nosotros no estudiábamos el hebreo como hoy se estudia, eran para especialistas. Hoy en día nosotros tenemos mucha gente que se acerca al texto hebreo y que trata de estudiarlo. Por ejemplo, nosotros en el Centro Bíblico hoy gozamos con la presencia de muchos laicos estudiando lenguas bíblicas, que antes esto era como casi difícil. Yo me acuerdo que cuando yo estudié en Jerusalén, yo era la única mujer en medio de casi unos 15 hombres, 14 hombres, y me miraban como un bicho raro ya porque era mujer, y ahí no había ningún laico. Ahora, ¿qué será pensar en que el laicado también se empieza a interesar por los temas del judaísmo, por apropiarse de lo que es la tradición judía, por apropiarse de la lengua hebrea, del arameo, para un acercamiento mejor, mucho mejor a los textos bíblicos? Acuérdense que el Antiguo Testamento es judío. El Antiguo Testamento no es cristiano, nosotros lo adoptamos porque Jesús era un judío, pero el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y los escritos son la literatura sagrada del pueblo de Israel. Entonces, el acercamiento judío nos permite contextualizar el texto del Antiguo Testamento dentro del marco social, dentro de las tradiciones, dentro de la manera propia como el pueblo de Israel escribe sus textos. Y yo creo que esto es valiosísimo, valiosísimo, y esto aporta muchísimo. Bueno, espero que me hayan como comprendido un poquito, no tanto que ustedes me comprendan, yo sé que me comprenden, sino comprendido a causa de los ruidos y de toda la interferencia que hay alrededor. Gracias, hermana, gracias, muy, muy gentil. Entonces, el otro acercamiento es el que está basado en las ciencias humanas. Y básicamente, pues, en el documento, por lo menos, se hace alusión a la sociología, a la antropología y a las ciencias relacionadas con la mente, por ejemplo, la psicología y particularmente el psicoanálisis. Esos son las ciencias mencionadas en el documento. Yo les cuento una anécdota. Hace muchos años, tal vez en el año 2009, por ahí, en el 2009 creo que, pues yo estaba como apoyando o un poco antes, yo como que ni me acuerdo, yo estaba apoyando, sí, como en el 2009 por ahí, yo estaba apoyando en la Conferencia Episcopal Peruana, 2009-2010, apoyaba, y con la Comisión de Evangelización, donde también estaba la parte bíblica, viajábamos por varios lugares del país dando formación bíblica, ¿no? En varios lugares del Perú. Esto con la Conferencia Episcopal Peruana, como ya les he comentado. Y se organizó un evento junto con los de las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿ya? Para estudiar las cartas a los Corintios, las cartas a los Corintios. Y de parte de los católicos, pues me escogieron a mí, y de parte de los protestantes escogieron a Irene Fúlquenes, que ya murió. No sé si han escuchado ese nombre, pero sería interesante, por ejemplo, que busquen sus escritos, qué sé yo. Irene Fúlquenes. Ella era de Estados Unidos, creo que su esposo también, no recuerdo bien, pero sea lo que fuere, cuando eran relativamente jóvenes, creo que emigraron a Costa Rica, se establecieron en Costa Rica, y ella estudió griego y obviamente, pues como protestante, comenzó a leer la Biblia, y aquí está lo interesante, desde la sociología, porque ella era socióloga. Ya, ella era socióloga. Entonces, eran 5 días de estudio de las cartas a los Corintios, y a mí me tocó la primera parte. El primer y el segundo día estuvieron a cargo mío, ¿sí? Yo expuse todo, hice una especie como de introducción a las cartas a los Corintios. Y ella iba a hacer una presentación de las cartas, pero desde la sociología. Entonces yo recuerdo que en el auditorio habían como 500 personas, creo,
unas 300 eran protestantes, los demás eran católicos, y claro, todos ahí con los ojos pues puestos en mí, dispuestos a entablar batalla, y algunos protestantes vinieron a entablar batalla en los descansos. Y cuando le tocó el turno a la protestante, a Irene Fúlquenes, yo dije, a ver, ¿qué es lo que ella va a exponer? Y resulta que lo que expuso, lo expuso de la manera como yo lo habría expuesto. ¿Ya? Y ahí me di cuenta de una cosa. Claro, ella lo expuso tan bien, desde el punto de vista de la sociología, o sea, cómo vivía la gente en esa época, cómo eran las casas, cómo era la sociedad, cuáles eran los problemas que tenían, y comenzó a poner los principios de la sociología, todo eso. Y una vez que organizó todo eso, dijo, ahora vamos a entender la carta a los Corintios. Y ahí me di cuenta, como en alguna ocasión les he comentado, que desde el punto de vista bíblico, pero leyendo la Biblia seriamente y científicamente, entre comillas la palabra científicamente, obviamente, no hay problemas con los protestantes. Es decir, cuando uno se mete en el mundo de la Biblia y es crítico con el estudio de la Biblia, no hay problemas. Por eso la Biblia es fundamental para el ecumenismo. Es lo que antes tal vez nos separaba, hoy en día es fundamental para el trabajo ecuménico. La Biblia y los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia. Son dos elementos importantísimos para el estudio ecuménico de la Sagrada Escritura. Yo creo que el ecumenismo tiene ahí en la Biblia y en los padres de la Iglesia dos tremendos portones que debe aprovechar sobremanera. ¿Y por qué les cuento esto? Por el tema de la sociología, es decir, no es obviamente un método, sino que utiliza los métodos de la sociología y comienzan con esos métodos propios de la sociología a entender lo que, el modo como pudo haber vivido la gente en esa época para comprender el por qué se escribió de esa manera. Entonces yo aprendí muchísimo en esos 3 días de esta mujer, de Irene Fúlquenes. Aprendí un montón, porque hizo una presentación tan bonita de la sociedad corintia que después de la exposición de cómo era la sociedad corintia, uno leía la carta a los corintios y decía, pero es que es evidente. Es evidente. Entonces, ¿cómo la sociología o la antropología también? ¿Cómo vive el ser humano? ¿Cómo se comporta el ser humano? Entonces, la sociología, la antropología, estas ciencias permiten a los que se acercan a la Biblia con todo este conocimiento previo entender muchos aspectos en realidad de la Sagrada Escritura. Lo mismo sucede con la psicología y el psicoanálisis, aunque aquí hay que tener mucho cuidado. Yo no he leído, honestamente, no he leído ni un libro de Ansel Brun, ni uno. Pero hay personas que lo han leído y que me han platicado a mí, diciéndome de que Ansel Brun, por ejemplo, tenía un acercamiento psicológico a la Sagrada Escritura. Y tratar de ver allí qué cosa es lo que puede ayudarme a mí en mi psicología para mi vida. Pero honestamente yo ahí sí soy honesto con ustedes, no les doy más datos porque no conozco. O sea, soy honesto también y no me invento las cosas. Al menos no me invento todo. Pero aquí no me invento. Pero parece que también, por ejemplo, partiendo desde la psicología, desde el psicoanálisis, viendo cómo funciona nuestra mente, uno puede entender lo que está escrito allí. ¿Qué es lo que los autores intentaron colocar dentro del texto? Y también, obviamente, se puede ver a la Sagrada Escritura como un texto que nos ayuda a alcanzar la paz o la tranquilidad en la línea de la psicología, de lo que pretende la psicología. Entonces, el acercamiento desde las ciencias humanas es, como ya les he comentado, pues desde estas ciencias humanas. El documento no menciona más, entre otras cosas porque es un documento un poquito antiguo. Fue publicado, más que escrito, fue publicado en el año de 1993. Han pasado ya, fíjense, 27 años. Y 27 años son 27 años.
El padre Hugo Martínez, que seguramente ustedes conocen, él es diocesano, además es miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. El año pasado creo que me comentó, o no sé si también estaba ahí la hermana Ana Francisca, de que estaban pensando actualizar ese documento. Sigue siendo un documento muy actual, pero obviamente 27 años han pasado y necesitan hacerle algunas precisiones. Fue una conversación que tuvimos a raíz de la última publicación del documento de la Pontificia Comisión Bíblica. ¿Ya? Cosa el lomo. ¿Qué es el lomo? Fray William. Sí. Si me permite, es que escuché con deleite, qué pesar que no lo lea. Ansel Grimm, él tiene la gran cualidad de escribir desde la psicología profunda de Carl Jung. Y entonces todo lo que los comentarios que él hace en sus libros y que se fundamenta en la Sagrada Escritura, por ejemplo, este es una preciosidad. Ansel Grimm, Las Bienaventuranzas, un camino de plenitud. Y por ejemplo, cuando él habla de bienaventurados los del corazón puro, entonces él no se va con la tradicional explicación, sino dice, ¿quién es una persona de corazón puro? Aquella que cuando me habla, no me habla con doble intención. Entonces es un acercamiento extraordinario y para mí en lo personal, este es un místico, es loco, como todos los místicos, es loco, porque va contra corriente, ¿no? Va contra corriente, pero especialmente este libro para mí, el de las bienaventuranzas, se lo recomendaría de corazón a las personas cursillistas, a mis hermanos y hermanas cursillistas. Gracias por mencionarlo. Nosotros tenemos una colección de él y de libros de espiritualidad en el Centro Bíblico. Disculpa, profe Luis Alberto, ¿cómo se llama el libro? Las Bienaventuranzas, un camino de plenitud. Muchas gracias, profe. Es de Salterre, de Salterre, sí. Pero también yo creo, yo lo compré en el Rosal, en la librería de los padres benedictinos. Sí. Sí. Yo sí. Honestamente, como les comentaba, pues soy honesto en ese sentido. No he leído ni un solo texto de él, no lo conozco más que de oídas. Y efectivamente los que han leído, los que me han platicado, dicen que él se acerca a la Sagrada Escritura desde la psicología e incluso me imagino desde el psicoanálisis. Aunque también parece que en este momento sus escritos, qué sé yo, están como siendo revisados, no lo sé, algo de eso escuché. Sí. De pronto yo puedo decir una palabrita. Sí. Perdón. ¿Aló? ¿Me oyen? Escuchamos, sí. Sí, hermana, le escuchamos. Hermana, apagó el micrófono. El internet está intermitente. Bueno, entonces mientras ella logra conectarse un poquitito más, un poquito mejor, pues como les he comentado, ¿Perdón? Sí, Anita, sí. Por ejemplo, Ansel Grimm es muy bueno, tiene cosas excelentes, fantásticas, pero todos sabemos también que es un monje que digamos que coquetea un poco también con el budismo, con el zen, con todo eso, pero pues no es malo, no es malo. Eso no tiene nada de, digamos, que sea perjudicial para nosotros, no. Pero hay que tener mucho cuidado muchas veces con muchos textos, sobre todo, por ejemplo, desde la espiritualidad para que sea una espiritualidad sana, porque hay espiritualidades que no son, digamos, en consonancia o en coherencia con nuestro ser de cristianos, sino que nos sacan de nuestra esencia de cristianos. Entonces ahí son, digamos, como lo que le han visto un poco a Ansel Grimm es de pronto
ese acercamiento a otras tradiciones, porque pues es un monje, un religioso, un monje, ¿cierto? Benedictino, pero que se mueve dentro del círculo de espiritualidades también orientales. Lo mismo le sucedió a Anthony de Melo, ¿no? Anthony de Melo, ¿sí? Hay un padre que dice lo siguiente: ay, cuidado, él es un hereje, hay que quemarlo, hay que quemarlo. Eso normalmente dicen de algunas personas. Pasa el tiempo y dicen, a ver, vamos a revisar la cosa, vamos a ver, vamos a dialogar un poquito, a ver qué cosa es lo que hay detrás. Y pasa el tiempo y dice, pero si la iglesia siempre ha dicho eso, todo el tiempo ha dicho eso. Eso es lo que normalmente sucede. Entonces, Padre, sí. padre, alguna vez leía un comentario irónico, decía el autor, hereje es aquel que habló a destiempo. O se adelantó un poco al tiempo, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, volviendo nuevamente a lo que les comentaba, tenemos ahí el acercamiento desde las ciencias humanas. El documento habla de la sociología, la antropología, la psicología y el psicoanálisis. Pero nuevamente, no es propiamente dicho método, sino acercamientos teniendo en cuenta estas ciencias o los principios de estas ciencias. Otro acercamiento, si la memoria no me falla, es el acercamiento contextual. ¿Ya? Contextual. Y aquí se habla básicamente del feminismo, pero también del acercamiento liberacionista. El acercamiento feminista y el acercamiento liberacionista. Todo esto dentro del contextual. Cuando se habla del feminismo, hay que tener cuidado con muchas cosas. Por ejemplo, hay que partir también de un principio. Y el principio es el siguiente, de que en la historia de la humanidad la mujer siempre ha sido un poco relegada, ha estado un poco relegada. Por lo tanto, hay que en cierta manera reconocer el papel de la mujer, el aporte de la mujer, hay que darle la importancia que la mujer se merece. Pero ¿por qué les digo esto? Porque hay que tener mucho cuidado con los péndulos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los péndulos. Entonces, una cosa es buscar lo que hay que buscar y vivir de acuerdo a cómo hay que vivir, y otra cosa es simplemente actuar por represalias o por revanchismo. Hubo un congreso organizado por la Santo Tomás hace por lo menos unos 4 o 5 años, un congreso de filosofía, vino, porque se tocó también algo relacionado con el feminismo, y vino una italiana, pero que ya está radicada desde hace muchos años en México, que se llama Francesca Gargallo, o Gargallo, con doble L, ¿no? Doble L. Francesca Gargallo o Gargallo. Y honestamente, ustedes pueden ver sus videos, en internet están sus videos en YouTube. Y honestamente fue grotesco, literalmente grotesco. Hasta el punto de que los hombres no dijimos absolutamente nada, sino que fueron las mujeres las que hablaron. Y concretamente una profesora de filosofía, que además era muy bonita, esta señora era muy bonita y elegante, ella muy elegante, un poco mayor, pero filósofa, elegante, muy bonita. Y ella, cuando terminó de hablar, cuando terminó de hacer su ponencia, esa Francesca, le dijo, discúlpeme, pero yo soy mujer y yo no estoy de acuerdo con lo que dice usted. Ahora, en síntesis, ¿qué es lo que decía esta Francesca Gargallo? Que los hombres, todos los hombres, son violadores en potencia y son personas agresivas en potencia. Por lo tanto, así como nosotros educamos a un gatito para que no haga su necesidad en cualquier parte, sino en un solo lugar, o un perrito para que se comporte de una determinada manera, el varón también es un animal educable y hay que educarlo de alguna manera.
Y hay que a este macho bigotudo, ojo, lo de macho bigotudo es de ella, no lo digo porque aquí esté Vicente o porque yo también tengo mi bigote, no, 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 ¿ya? Pero decía, a este macho bigotudo hay que educarlo. ¿Y de qué manera? Sintiendo que él sienta también lo que nosotras sentimos cuando nos masculinizan o cuando no sé qué. Entonces, hacían campañas y se jactaba de eso, hacían campañas en donde, por ejemplo, en México, porque ella vive en México, cogían a los hombres por la calle, les quitaban el pantalón, les ponían faldas y les hacían lavar la ropa, y luego un montón de cosas que ya eran prácticamente humillantes. Y esta profesora de filosofía le dijo, mire, yo tengo un hijo o dos, no recuerdo bien, varones, y yo lo he educado lo mejor que puedo. Yo no sé si él es un violador o a lo mejor en algún momento será un violador, pero a mí me cuesta creer que mi hijo es un violador o que va a ser un violador. Me cuesta creer eso. Yo no sé si en algún momento violará a alguien o no, pero yo lo he formado de la mejor manera. Y yo tengo compañeros de trabajo, incluidos frailes, que pues me saludan a mí con tanto cariño y me dan un beso, pero yo no creo que cada vez que me saludan me quieran violar. Y luego la manera como tratan a los varones a mí me parece honestamente denigrante. Y eso no es simplemente un hacer que la mujer recupere el puesto o el rol, es una agresión que va a traer consecuencias más adelante. Nuevamente el famoso péndulo. Fray William, Sí, Mariela. mire, qué pena, ese es un movimiento feminista que, por ejemplo, aquí en América Latina, en Argentina es violento y se ha ido en contra de la iglesia. Sí. Eso es, yo diría que es un oscurantismo y eso forma parte de todo el cuento de la ideología de género. De género y todo eso. Una cosa muy distinta es recuperar el valor de la mujer que se haya perdido, que se haya lastimado, que se haya dañado, pero no pensar que la mujer está por encima del hombre. A mí me reconforta siempre una idea que me encanta. Los seres es una única humanidad, somos una única humanidad que nos diferencia un 1%. Yo soy 49% varón y 51% hembra. Y los varones son 49% hembra y 51% varón. O sea, lo que nos diferencia es nada. Somos una única humanidad. Y cuando vemos eso, también tenemos que entender otras cuestiones históricas en nuestra formación cristiana. El judaísmo, la imagen del padre en el judaísmo no es la imagen del macho, no. Es la imagen de un padre que es mamá, que educa, que enseña a su hijo a comer rostro a rostro, que lo ama con ternura. Pero quien no conoce eso simplemente está juzgando lo que desconoce, sobre todo en nuestra tradición cristiana. Sí, entonces, pero volviendo nuevamente a lo que les comento, totalmente de acuerdo con lo que menciona usted, totalmente de acuerdo, pero volviendo nuevamente a lo que les estaba comentando. Entonces, el feminismo es bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios nos ha creado varón y mujer. Si el varón humilla a la mujer y denigra a la mujer, tiene un problema interno serio. Y a la inversa también. Si la mujer denigra al varón, maltrata al varón y no es capaz de estar con un varón, tiene un problema serio. Es decir, que el equilibrio sucede cuando el varón y la mujer están juntos. Por eso el hombre no puede vivir sin la mujer y la mujer sin el varón. Y ustedes dirán, ¿y eso lo dice un cura? Pues sí, lo digo yo que soy cura. Y yo no puedo vivir sin una mujer o sin las mujeres. ¿En qué sentido? Entiéndaseme bien, por favor. En el sentido de que yo siento que las mujeres también forman parte de mi vida. Y una mujer tampoco puede vivir sin un varón. En el sentido de que los varones formamos parte también de la vida de una mujer. Es decir, hay una especie de complementariedad. Tiene que haber una complementariedad. Obviamente, nosotros como sacerdotes o como religiosos hacemos una opción de vida.
Pero eso no significa de que no nos hemos casado porque la mujer es lo peor o el hombre es lo peor. No, simplemente son opciones de vida. Son opciones de vida. Ahora, es ahí en donde tiene su punto de partida la lectura feminista de la Biblia. En el sentido de que hay una complementariedad. Y la mujer es capaz también de leer el texto con unos ojos distintos a como lo lee el varón. Por ejemplo, dice en varios pasajes que a Jesús se le revolvieron las entrañas. Literalmente el texto en griego, y esto lo sabemos todos, es que se le revuelven las entrañas. Splanizomai es el término en griego. Por ejemplo, los varones que estamos aquí no sabemos qué cosa es que se nos revuelve las entrañas. A mí se me revuelve el estómago, pero pues cuando a veces tomo leche deslactosada o sin leche no deslactosada. Pero eso no es revolver las entrañas, aunque la palabra no solamente habla de entrañas propio de la mujer, sino de órganos internos, incluido también el estómago. Pero una mujer, por ejemplo, y sobre todo si una mujer es mamá, lo entiende perfectamente. Entiende perfectamente qué cosa es eso de revolver las entrañas. Por lo tanto, la mujer tiene la capacidad de entender los textos de una manera diferente y complementaria al modo o a la manera como lee el varón. Ese feminismo es un feminismo sano y bueno, que lo que busca es, primero, darle lugar a la mujer que se le ha quitado, desgraciadamente, a lo largo de la historia. Pero no es convertir a la mujer en un varón, no. La mujer tiene que ser mujer y el hombre tiene que ser un hombre. Hay un problema cuando la mujer quiere ser hombre o cuando el hombre quiere ser mujer. A mí me causa, no sé qué decirles cuando hablo, por ejemplo, de mataron en Medellín a una mujer trans. No sé si escucharon en las noticias que golpearon a una mujer trans. No existe mujer trans. Mujer es mujer y hombre es hombre. No existe una mujer trans. Eso no existe en realidad. Ya, no existe para nada. Entonces, yo comparto lo que mencionaba. ¿Quién fue la que habló hace un ratito? Me olvidé. Cuando hizo el comentario del movimiento LGBTI en América Latina y todo lo demás. O sea, eso es terrible y es brutal. Eso es brutal, tremendamente brutal. Y hay unas cosas ahí, yo comparto el término que empleó de oscurantismo y todo lo demás, yo lo comparto perfectamente. Y van en contra de la vida, a favor del aborto y no sé qué más historias, sin tener en cuenta que la que está dentro del vientre también puede ser una mujer. Es decir, llega un momento en que ya se embrutece tanto, pero desgraciadamente ese embrutecimiento es lo que termina dominando en la sociedad. Eso se termina imponiendo en el modo de hablar, ¿no? Ministros y ministras, doctores y doctoras, miembros y miembros, ahí no quieren que se emplee el término, pero pues también, ¿ya? Abogados, abogadas, y así, o sea, detrás de eso hay una ideología brutal que termina convirtiéndose en una dictadura salvaje. Volviendo nuevamente a lo que les comentaba, esta lectura feminista es desde el ser de mujer, desde el ser de mujer. Y eso sí me parece sano y me parece bonito. La mujer entonces, desde su realidad de mujer, es capaz de acercarse al texto y de leer el texto con unos ojos distintos, diferentes, que terminan siendo complementarios al modo como el varón lee la Biblia. Yo les cuento una anécdota así rapidita de cuando yo era niño. Cuando era niño no, y hasta ahora. Donde vive mi familia normalmente hace calor. Ahora está en invierno, pero pues tampoco es un invierno tan frío. Y en el verano hace calor y mucha calor. Y por ejemplo, llegaba a veces un familiar, ya, sobre todo si era varón, si era mujer ya el asunto es diferente, ¿no? De diferente si iba a ver a mi mamá. Pero si era varón, los varones normalmente llegan a una casa y se van pues a la salita. Si es una mujer, normalmente pues, va hasta la cocina y es decir, el asunto es distinto, ¿no? Pero si es un varón, sea quien sea, siempre se siente en la sala y ya.
Y yo recuerdo que mi papá siempre le hacía alguna pregunta, ¿una cervecita? O sea, ¿nos tomamos una cervecita? Y el otro, claro, claro, porque es una forma de acoger al que viene, si es varón. Es una muestra de cariño. Por ejemplo, cuando yo voy, mi papá me dice una cervecita y ahí nos emborrachamos y terminamos cantando, a veces peleamos. No, no, eso es mentira, eso es mentira. Pero nos tomamos una cervecita. En cambio, mi mamá salía a saludar al que acababa de llegar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Te sirvo un platito de comida? No. Es decir, son cosas diferentes. Uno desde su realidad de varón y la otra persona desde su realidad de mujer. Y cada uno en la casa tiene también su función, que son complementarias. No perdamos de vista eso. La salud emocional supone el equilibrio de los dos, del hombre y de la mujer. Supone una armonía. Entonces, la lectura feminista de la Biblia parte de ese principio. El otro acercamiento es desde la liberación o liberacionista. Obviamente detrás está la teología de la liberación, que parte también de un principio. Padre Fray William, Sí, es solamente una acotación. En Colombia tenemos una doctora, una feminista muy respetable, de un nivel académico, pero extraordinario. Aquí en Colombia es poco conocida, es más conocida en España. Se llama Carmiña Navia. Entonces, sus textos son muy mesurados, muy profundos y es agradable para leer y no se exacerba, no se exacerba, es muy puntual en cuanto a al papel de y ella está haciendo unos estudios, y qué día me enteré de algo interesante de las mujeres en la Biblia, y hay una famosa que se llama Olimpia de, bueno, otro día lo estaré, pero lo tengo por acá. Es ese averiguar históricamente la valía de la mujer, ¿sí? Que eso es otra cosa. Yo tengo 2 hijas y a mis hijas las he enseñado que ellas son sujetos de historia, ¿sí? Y que tienen valor, ¿sí? Y que tienen dignidad. Y uno educa a sus hijas como princesas para que salga de pronto un patán por ahí y a ver. Es que esa posición es un tanto complicada desde el de ser padre de familia, ¿no? Eso es otra visión. Pero desde luego yo soy un gran respetuoso de las ideas de las personas y de todas estas cosas, ¿no? Y definitivamente a la mujer sí hay que darle el lugar que le corresponde en la iglesia. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Sin exacerbaciones ni estas cosas. Y me llama poderosamente la atención esto, padre. Hay no es presbítero, es un pastor protestante, un doctor Vidal español. Pero ese señor es un veneno, ¿no? Y es cultísimo. Domina el hebreo, el griego, es una eminencia. Pero en cuanto no cede, es decir, él interpreta al pie de la letra que las mujeres no hablen en la asamblea. Siglo XXI. Entonces, nosotros los católicos creo que no podemos llegar a esos extremos, ¿no? De hecho, hay algunos casos también así, ¿verdad? En donde a veces en la misma Iglesia Católica, pues la mujer termina siendo muy relegada. Es interesante ese documento de Querida Amazonía, la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco, Querida Amazonía. En algún momento en ese documento se habla
de la importancia también de la mujer para la iglesia. Entonces, en algunas ocasiones, sí, nosotros como sacerdotes tal vez no hemos actuado pues correctamente, hemos terminado haciendo mucho daño a la mujer, relegándola, marginándola, menospreciándola, menosvalorándola también. Puede haber sucedido eso o puede estar sucediendo, en algunos sectores todavía sucede eso, ¿ya? Por eso ahí habría que evaluar, por ejemplo, el asunto emocional también de parte de los pastores, Entonces, puede que hayan pastores que tienen en sí, dentro de sí, un conflicto contra la mujer, una aberración contra la mujer. Pueden haber también tendencias de todo tipo. No quiero entrar en más detalles, pero ustedes me entienden perfectamente, que hacen o que motivan o que propician a que la mujer sea relegada, menospreciada, no tenida en cuenta, qué sé yo. Es decir, la parte emocional de algunos pastores no puede estar del todo sana o bien equilibrada, ¿ya? Y eso puede estar generando ese tipo de situaciones. Por eso yo les dije hace un ratito, ¿no? Aunque sonó un poco feo, que en realidad un varón no puede vivir sin una mujer o una mujer sin un varón. No me refiero solamente en cuestión de pareja o en cuestión carnal, no, en cuestión emocional, ¿no? Nuestra vida tiene que equilibrarse en la relación entre hombres y mujeres. Debe haber un equilibrio. Les cuento otra anécdota, así rapidito. Cuando yo estudiaba la teología, había una comunidad religiosa, no vale la pena mencionar el nombre, pero había una comunidad religiosa que tenía un montón de vocaciones. Iban en una camioneta, entonces llegaban y todos vestidos de la misma forma, a la hora de los recreos se iban a la capilla a hacer sus oraciones, terminaban los recreos a clases, eran inteligentísimos, muy inteligentes, terminaban las clases todos a la camioneta y de nuevo a sus casas rezando el rosario. Compañeros míos, varios de ellos inteligentes a morir, terminaron la formación, los ordenaron de sacerdotes y lo primero que hicieron en el primer año de ordenados fue casarse con las catequistas. Se casaron, se fueron. Ya, se fueron. Ahora, ¿eran malos ellos? No, lo que sucede es que en la formación faltó algo. En la formación faltó ese equilibrio con las mujeres. ¿Ya? Yo estudié los 3 primeros años de la secundaria en un colegio de puro varones y los 2 últimos años en un colegio pues mixto. Y cuando me cambiaron, o sea, la primera semana de clases, yo me enamoré de todas las compañeras. Porque éramos como 8 varones y en un salón de 30 y tantos o casi 40 alumnos. Y yo en la primera semana, yo me enamoré de las muchachas que estaban ahí. Nunca en mi vida había visto tantas mujeres juntas. Claro, en la primaria sí, pero en la secundaria cuando uno ya medio tiene un poquito de visión diferente de las cosas, y es que me gustaban todititas. La primera semana yo quería declararme a todas y la segunda también. Pero ya la tercera semana el asunto cambió, que uno comenzaba a ver con más naturalidad la cosa, y la cuarta semana ya uno comienza a ver defectos también en las muchachas, y con el paso del tiempo uno dice, no, pues sí, todos somos compañeros, y la cosa cambia. Entonces, fíjense cómo debe haber un equilibrio en la vida de una persona, o sea, aprender a convivir con hombres y con mujeres. Cuando eso no se da, y a veces ese puede ser un error en la formación, cuando eso no se da en la formación religiosa y sacerdotal, cuando no se da ese equilibrio, cuando a veces a las monjitas se les prohíbe entrar en relación con varones o a los religiosos se les prohíbe entrar en relación con mujeres, tarde o temprano eso explota. Tarde o temprano eso explota de alguna manera. Eso de alguna forma revienta, Eso no es sano. Por lo tanto, el principio nuevamente de la lectura feminista de la escritura que presenta el documento me parece muy bonito, porque es hablar de un equilibrio, de cómo las mujeres, desde su ser de mujer, son capaces de leer la Biblia. Son capaces de leer la Biblia.
Y uno en su vida necesita también el apoyo de personas, de varones, el apoyo de mujeres. Por ejemplo, yo ahí sí le doy gracias a Dios por la familia que tengo. Entonces, en mi familia, cuando yo voy a visitarlos, hay cosas que lo dialogo con mi mamá, lo converso con mi mamá. Hay cosas que lo converso, por ejemplo, con mi hermana, con mi cuñada. O hay cosas que lo converso con mi hermano, con mi papá, ¿no? O sea, uno dentro de sí sabe con quién compartir las cosas. Entonces, hay cosas que uno le cuenta solo a una mujer, o hay cosas que uno le cuenta solo a un varón, ¿no? Y tiene que haber una armonía en la vida. Lo mismo para la lectura de la escritura, y eso lo dice el documento. Debe haber una armonía, ¿no? Hombres y mujeres pues se complementan al final de cuentas en la visión, en el análisis, en el estudio de la escritura. Entonces, volvamos nuevamente al otro. Y yo les sugeriría, aunque ya estamos en la hora, que avancemos un poquitito hoy para la semana que viene, hacer el examen y hacer el examen Padre, yo le sugiero que hoy no toquemos a San Marcos. El tema ha estado tan fabuloso, que yo decía, gracias al cielo se me ocurrió pedir lo de los diacrónicos y de los sincrónicos, pero no pensé que la segunda parte iba a estar tan deliciosa. ¿Cómo? Sigue pendiente, claro está. Pero el examen sigue pendiente, no se han librado. Eso por más sincrónicos que hay. Bueno, tenemos listo. 5 minutos para hacerlo. Habló la gula espiritual. Yo vine esta noche exclusivamente por el examen. Entonces, volvamos otra vez. Ahora, el acercamiento liberacionista, como les comenté, parte de los principios empleados por la teología de la liberación. Ahora, la teología de la liberación tiene en el fondo un principio, y es que el ser humano se encuentra en una situación de opresión física, de opresión también económica, y tiene de una u otra manera que liberarse. Por lo tanto, toda la historia de la salvación, toda la historia de la redención, está marcada por la opresión y por la liberación. Y hay pasajes que son empleados por los que siguen esta teología para iluminar justamente su postura o su pensamiento. La esclavitud en Egipto, después la deportación a Babilonia. El mismo Jesús, por ejemplo, se enfrenta con los poderes, el poder del Imperio Romano, pero el poder también de los sumos sacerdotes o de los sacerdotes que se habían sentado pues en la cátedra de Moisés y que la dirigían según les parecía correcto. Por lo tanto, lo que hay que hacer entonces es liberar a nuestro pueblo. La pobreza existe porque existe opresión. Y nuestros países están oprimidos porque hay un imperio que los oprime. Hay un imperio que los oprime. Entonces hay que liberarnos de una u otra forma. Ese es un poco, obviamente que lo digo aquí de manera muy sintética, pero esa es como la motivación para acercarse a las escrituras, tratando de encontrar pasajes que nos permitan a nosotros liberarnos. Ese es el acercamiento liberacionista. Tiene sus pros y efectivamente nosotros nos damos cuenta de que nos encontramos pues en una situación difícil. No se trata de dar pescado, decía alguien, sino de lo que se trata es de enseñar a pescar. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, no se trata solamente de dar comida a los que necesitan. No se trata, por ejemplo, de dar apoyo a los que lo necesitan. Claro que hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, se mueren. Hay mucha gente con trapos rojos ahora que están esperando de nosotros un apoyo. No uno ni dos, miles. Y si nosotros no les damos un platito de comida al día, se van a morir. Pero aquí aparece otro elemento. ¿Por qué estamos en esta situación? No me refiero a la pandemia, sino en esta situación
de que si uno no recibe un platito de comida se muere, porque hay una situación de injusticia. Estamos dentro de una estructura de injusticia. ¿Cómo es posible? Yo no soy colombiano y tal vez no tenga el derecho de hablar de lo que voy a decir, pero la realidad de Colombia es igualita que la del Perú. ¿Cómo es posible que en plena pandemia los congresistas, los parlamentarios, añadan 1 o 2 millones más mensuales a su sueldo? Eso es un crimen, ¿verdad? Eso es un crimen. Y luego se está hablando de la vacuna, pero la vacuna ya la compraron los países más ricos. Colombia, yo no me acuerdo en qué lugar de la fila para comprar la vacuna a uno de esos países se encuentra. Y si la vacuna sale la otra semana, como dicen los rusos, a Colombia probablemente llegue en un medio año o un año, porque tiene que respetar la fila de los que van a comprar. Entonces, la lectura liberacionista de la Biblia parte de estas realidades, de estos principios. Pero no solamente eso. Resulta de que hay negros. Y los negros son marginados. No son tenidos en cuenta en la sociedad. Decir que uno es del Chocó, en Colombia, por ejemplo, es sinónimo de humillación y de vergüenza. En el Perú también. Decir que uno viene de Ica o de Piura, que son departamentos en donde hay más negros, la gente como que se siente un poco menosvalorada. Y la historia muestra el origen de los negros es un origen terriblemente mal. Aunque parece que los negros que llegaron a América son más saludables que los negros en África, porque son seleccionados. Los trajeron seleccionados, eran mercancía. Pero no solamente los negros, los indios también se encuentran en una situación totalmente desfavorecida. Los indígenas, los campesinos son marginados, no son tenidos en cuenta. Hace poco leía, no recuerdo cuántos indígenas en este momento están contagiados y nadie se preocupa por ellos, porque si se mueren nos hacen un favor. Ya no hay nadie que se enfrente a las transnacionales que arrasan con los bosques y siembran monocultivos. Es decir, si los indígenas se mueren en este momento, le hacen un bien a tantos gobiernos, a tantos capitalistas, a tantas organizaciones que se interesan solamente en su propio provecho o beneficio. Bueno, la teología de la liberación y la lectura liberacionista de la Biblia intenta ver pasajes paradigmáticos de liberación que sean capaces de iluminar nuestra realidad. Es así como surge la lectura negra de la Sagrada Escritura, la lectura indígena de la Sagrada Escritura, la lectura liberacionista de la Sagrada Escritura, entre otras cosas más. ¿Se dan cuenta? Y hay que sacar de la situación de dominio, de esclavitud, de opresión a todos nuestros pueblos, a todos los sectores de nuestros pueblos, negros, mujeres, indígenas, campesinos, afrodescendientes, lo que sea, países del tercer mundo, todo eso. Ahora, todos estos métodos, los dos métodos y los acercamientos que les he comentado, tienen sus pros y sus contras. ¿Ya? Sus pros y sus contras. Probablemente algunos tengan más pros y menos contras, otros más contras y menos pros, pero todos estos, al final de cuentas, son vistos medio con buenos ojos por el documento. Sin embargo, y ya para terminar, hay una lectura, la famosa lectura fundamentalista de la Biblia. Entonces tenemos métodos, dos métodos, el método diacrónico, método sincrónico. Tenemos acercamientos, el acercamiento, ¿cómo es eso? Tradicional, desde la tradición. Canónico es el primero. ¿Perdón? Canónico y judío. Y judío, es desde la tradición, sí. Entonces, el primero es desde la tradición. El segundo es desde las ciencias humanas. El tercero es desde el contexto, ¿verdad? Desde el contexto. ¿Ya? Esos son acercamientos. Y finalmente se habla de lectura.
la lectura fundamentalista de la Biblia. Y voy a utilizar una frase que aparece en el documento. Yo lo digo de memoria, ustedes lo buscan allí. Y dice literal, casi literalmente el documento, que la lectura fundamentalista de la Biblia es un suicidio del pensamiento, tal cual. Es una frase muy fuerte. Es un suicidio del pensamiento. Y es una frase que está en el documento. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que uno mata el pensamiento. Es decir, la lectura fundamentalista lee el texto y piensa que tal como está escrito en el texto, así sucedieron las cosas. Esa es una lectura totalmente irracional. Irracional. No se puede leer el texto de esa manera. Y aparte de ser irracional, es totalmente irresponsable. Y hace que uno termine cometiendo los peores crímenes. Porque si el texto dice así, y así fueron las cosas, no hay que interpretarlo de una manera diferente. Tal como está escrito allí, así sucedieron. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tienen ustedes un montón de lecturas del Apocalipsis, porque lo que nos está sucediendo a nosotros ya estaba predicho en el Apocalipsis. Esa es una estupidez grande. Es una reverenda tontería. Eso no puede ser así. La Biblia no ha sido escrita para nosotros, o mejor dicho, no ha sido escrita adelantándose a nuestro tiempo. No. La Biblia ha sido escrita en su propio contexto, en su propio ambiente, en su propia realidad. Y necesitamos conocerlo. Por lo tanto, leer la Biblia pensando que lo que está escrito ahí, así sucedieron las cosas, o lo que está escrito ahí es un reflejo de lo que hoy en día nos está pasando, eso es una irracionalidad total. Si bien es cierto, los métodos y los acercamientos, como ya les he comentado, tienen pros y contras, esta lectura, la lectura fundamentalista de la Biblia, no tiene nada bueno. No existe absolutamente nada bueno. El documento no le da un átimo, una pizca de valor. Absolutamente nada. Lo descarta de lleno, lo descarta de plano. Arranca de cuajo, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, nosotros como católicos, y aquí me parece muy interesante lo que ha planteado Luis Alberto, sobre todo en el caso de ustedes, pues, que son, por ejemplo, profesionales, especialistas en otras áreas, ustedes desde su propia formación pueden acercarse también a la Biblia. En pocas palabras, el documento abre una puerta grande. Ustedes, desde su formación, pero tiene que haber una formación, pueden acercarse a leer críticamente la Sagrada Escritura, aceptando también o asumiendo ciertos elementos críticos para poder comprender las Escrituras. Pero ustedes ya no pueden leer la Biblia literalmente o fundamentalísticamente hablando. Ya no. Ya no. Es decir, ustedes ya no pueden leer la Biblia pensando de que lo que está escrito ahí es una descripción de los acontecimientos tal como sucedieron, incluso sobre Jesús. Ya no. En pocas palabras, no tenemos que ser tan ingenuos a la hora de leer la Sagrada Escritura. Y tenemos que problematizar. Nosotros tenemos un método en el Centro Bíblico, el método María de Magdala. Creo que ya les hemos hablado de ese método en algún momento. Y el punto de partida de ese método es problematizar todo, cuestionar todo. Cuestionar todo, absolutamente todo. Es el punto de partida. Entonces, hay que problematizar, pero no con el afán de destruir, sino de ir construyendo con bases sólidas, con columnas fuertes, con bases, con sobrebases. Mi papá también es albañil, entonces conozco un poquitito de la albañilería. ¿Ya? Cómo se construye una casa. Conmigo literalmente hemos construido una propiedad de mis papás en el Perú, ¿no? Literalmente la hemos construido conmigo desde cero.
desde cero. Entonces conozco un poquitito cómo funciona el tema de la construcción. Eso es en realidad lo que el documento presenta, ¿ya? Obviamente aquí lo decimos pues de manera muy somera y medio graciosa para que los conceptos queden más fácilmente en nuestra memoria. Pero en síntesis el documento habla de eso, habla de métodos, de acercamientos y de la lectura fundamentalista, que es la única que no se puede tener en consideración. Muchas gracias, Padre. Excelente esta noche, Dios santo, qué maravilla, qué maravilla. En sala se encuentra el director nacional, el asesor nacional, Tulito, el padre Tulio. Ya se retiró. ¿Ya se retiró? No, él está ahí, sí está. Él está ahí. Bueno, padre Tulio, la bendición, por favor, al final. Y les sugiero, es la clase de esta noche, la cuelgan por ahí en 10, 20 minutos. Volvamos a escucharla toda, porque eso de los métodos es algo extraordinario. Padre Tulito. Bueno, agradeciéndole al Señor por todos los beneficios que nos regalan esta noche, por esta instrucción para acercarnos mejor a la palabra de Dios con un sentido más crítico y de estudio. Le agradecemos al Padre William, a toda su sabiduría que el Señor le ha concedido, y a cada uno de ustedes oyentes y participantes de esta escuela bíblica. Dios los siga bendiciendo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,